trastos todos los días, constantemente. Solo cuando toca protegerse y proteger su corrupción es cuando se llevan bien, pero en el día a día tienen la ciudad paralizada. Y esto que hemos visto con el Valencia, para mí me parece un ejercicio de oportunismo político, de indecencia política llevada al extremo, de intento de utilización de un sentimiento y de la ficción. Y lo habéis dicho, y en verdad tenéis razón cuando os discutíais y decíais que hiperventilabais y que habéis intentado politizar el tema. También tenéis los dos razón. Audios, Juan Carlos. Tenéis también no, razón. Tenéis ambos razón. Pero la realidad es que la altura de miras que espera la afición de los políticos valencianos, pues es lo que dice deja mucho que desear. De Te digo cuál es la postura que debería tener el Partido Popular y que es la que espera. No, nosotros siempre nos hemos abierto a hablar, a debatir, a encontrar puntos de encuentro para favorecer una solución para el Valencia Club de Fútbol. Hemos estado en las manifestaciones, por supuesto. Hemos estado en un lugar discreto donde nos habéis invitado. Jamás nos habéis sentado en una mesa para ver cuál es la opinión que compartíamos, para tener un posicionamiento de ciudad, para devolverle a los valencianos lo que es suyo y defender un sentimiento que es de todos. Pero vosotros lo que estáis haciendo es intentar tirar los trastos a cada uno para utilizarlo políticamente, y eso es vomitivo. Estamos fuera de 5 segundos, vamos. Yo reitero que el único interés que ha tenido el gobierno de la ciudad, y en concreto del alcalde Joan Ribó, es desatascar la construcción del estadio del Nou Mestalla, que es un esqueleto que tenemos a la entrada de la ciudad. Y eso es lo más importante. Y quiero recordar, cuando algunos acusan de ser amigos de Peter Lim, que si este señor está aquí es gracias a un alto dirigente socialista valenciano, que es Aurelio Martínez. Pues hasta aquí este tema, desde luego continuará. Juan Carlos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Fernando.